Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos hoy, sábado 4 de mayo. Estamos en nuestra serie Luchando con Dios. Hoy es el día 34 y este devocional se titula Un oasis en medio del desierto. Ayer estudiamos una historia bastante difícil en Génesis 34, una historia de pecado que nos recuerda que este es un mundo alejado de Dios donde abunda el pecado. Y lo era entonces y lo sigue siendo ahora en muchos sentidos, pero aquel momento era muy especial porque el mundo estaba alejado de Dios desde que Adán y Eva pecaron. El pecado entró en la humanidad y la humanidad entró en un ciclo de depravación y Dios empezó a hacer su obra para sanar nuestra enfermedad, para perdonar nuestro pecado, para derramar su gracia sobre un mundo pecador que necesitaba desesperadamente la intervención de Dios. Y lo que hizo Dios fue escoger a una persona, Abraham, para a partir de esa familia bendecir a todo el mundo. Y este es Jacob, el heredero de esta promesa. Jacob es el nieto de Abraham y a partir de Jacob Dios iba hacer un pueblo y a partir de ese pueblo Él iba a mandar sus leyes, sus profetas, su palabra finalmente a su Hijo Jesucristo, que iba a morir en la cruz por los pecados de todos para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y para restaurar todas las cosas, para reconciliar la creación entera con Dios. Y eso es lo que estamos viendo ustedes y yo. Estamos viendo el inicio de esa historia. Por eso es tan importante el libro de Génesis, porque vemos los orígenes de la historia de la redención, del plan de Dios. Y Jacob es un personaje muy importante porque Jacob, la persona, el individuo, en su propia persona va a representar un poco lo que Dios quiere hacer con toda la humanidad. Jacob era un tramposo, Jacob era un chismoso, mentiroso, tenía 1000 defectos, pero se encuentra con Dios, tiene una lucha con Dios, Dios lo bendice y esa bendición es un cambio de nombre que representa un cambio de carácter. Ya no es Jacob el mentiroso, ahora es Israel el que lucha con Dios. Como vamos a ver en la historia, le siguen llamando Jacob. Jacob sigue siendo su nombre de pila, pero Israel es un nombre simbólico que representa el encuentro que tuvo con Dios, la transformación que Dios hizo con él y la elección de Dios para que a partir de Jacob sus 12 hijos sean las 12 tribus de Israel. Aunque ya vimos que sus hijos también van a ser pecadores y también van a vivir en un mundo pecador. Porque es un proceso que Dios está iniciando. Y así como transformó a Jacob, también te puede transformar a ti. Así como estuvo trabajando en el mundo durante siglos, Dios también está trabajando en tu vida. Y vamos a ver entonces que este plan de Dios es como un oasis en medio del desierto. Como agua en medio de tierra seca. Este pueblo va a tener la presencia de Dios. Y ese es el punto de este pueblo. Es un pueblo donde Dios va a estar presente de manera especial, a quien Dios les va a dar su ley, su palabra, sus profetas, y Dios les va a ir enseñando poco a poco a través de los siglos, literalmente los siglos, hasta que finalmente venga Cristo Jesús. Pero es un oasis en medio del desierto de perdición. Que nuestra vida también sea un oasis, que nuestra familia sea un oasis, que nuestras iglesias sean oasis de vida abundante en medio de un mundo lleno de pecado. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque en ti encontramos agua viva, Señor. Tú eres un oasis en medio del desierto. Permítenos estar conectados contigo todos los días. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a Génesis 33, del 16 al 20. Me voy a regresar un poquito, porque quiero que veamos algunas cosas muy importantes que están pasando en esta historia. Esto es antes de lo que leímos ayer, cuando Esaú y Jacob se perdonaron, se abrazaron y luego se separaron otra vez para cada quien continuar su camino. Este fue lo que pasó. Génesis 33, 16. Aquel mismo día Esaú regresó a Seir. Jacob, en cambio, se fue hacia Sucot, y allí se hizo una casa para él y cobertizos para su ganado. Por eso se le llamó a ese lugar Sucot, que significa enramadas o cabañas. Versículo 18. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en Canaán, y acampó frente a ella. Luego, por 100 piezas de plata, les compró una parcela a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, y allí instaló su tienda de campaña. También construyó un altar y lo llamó El Elohe Israel, que significa el poderoso Dios de Israel. Cuando Jacob llega a la tierra que Dios había prometido a sus padres, le compra una pieza, un pedazo de tierra por dinero,
precisamente a Hamor, que es el padre de Siquem, el que inmediatamente después va a abusar de su hija. Esto nos habla de dos cosas. Número uno, que Jacob obtuvo el primer pedazo de tierra que tiene de la tierra prometida de manera legal. Lo paga. Es algo que Dios le ha permitido tener a Jacob riquezas y le compra este lugar. Pero otra cosa que nos enseña es que la gente de esa región, la gente que va a estar alrededor de Jacob, va a ser gente malvada, como ya lo vimos el día de ayer. Gente tremendamente malvada. Y esto nos enseña dos cosas, mis queridos hermanos. Número uno, que tengamos cuidado. Vivimos en un mundo de pecado. Vivimos en un mundo donde hay violencia, donde hay maldad, donde hay pues todo tipo de pecado. Cuidémonos de no contaminarnos con esa maldad. Cuidémonos de... Y otra vez, no significa que nos aislemos y vivamos en una burbuja alejados de todo el mundo. No, la palabra de Dios dice que vayamos al mundo, pero que no nos hagamos del mundo. Que mantengamos nuestra identidad de hijos de Dios, que mantengamos nuestro testimonio. Y que no nos rebajemos. No por estar rodeados de ladrones vamos a ser ladrones. No por estar rodeados de mentirosos vamos a ser mentirosos. No por estar rodeados de vulgares, violentos, vamos a ser vulgares y violentos. Cuidemos nuestra identidad de hijos de Dios. Seamos diferentes. Seamos un oasis en el desierto. Y Jacob ahí, en medio de ese pueblo malvado, hace un altar a Dios, al poderoso de Israel. Déjenme les leo el capítulo ahora 35. Nos saltamos todo lo que ya leímos ayer, toda esta historia de Dina, la deshonra de Dina y toda esta historia interesante que leímos el día de ayer. Vamos al capítulo 35 que dice así. Dios dijo a Jacob, sube a Betel y quédate a vivir allí. ¿Se acuerdan qué era Betel? Era la casa de Dios, donde Dios se había aparecido a Jacob, donde Jacob había visto aquella escalera que subía al cielo, donde estaba la presencia de Dios. Representaba ese momento donde Jacob tuvo un encuentro con Dios. Y yo les he dicho que esos momentos que ustedes y yo tenemos un encuentro especial con Dios, cuando le entregamos nuestra vida, cuando reafirmamos, cuando nos reconciliamos con Dios después de haber estado alejados, cuando sentimos su llamado, esos momentos en la intimidad de nuestro cuarto, en un congreso, en un campamento, en una célula, en una zarza, donde quiera que escuchemos la voluntad de Dios, esos momentos donde Dios nos habla y nosotros nos comprometemos con Él. Jacob regresa a ese lugar. Dios le dice que regrese a ese lugar y que viva allí. Que ya no viva más tan cerca de esos pueblos paganos, sino que más bien viva cerca de la casa de Dios. Dios le dice, erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Subamos a Betel, allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Así entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Me encanta esta historia, mis amados hermanos. Después de haber experimentado una situación tan trágica, tan dolorosa, tan triste para Jacob, para su familia, para Dina, para sus hermanos, hay abuso, hay violencia, hay muerte, hay destrucción. Dios le dice a Jacob, purifícate, regresa a mi casa, a la casa de Dios, regresa al lugar donde te llamé, deshazte de todos los dioses. Resulta ilustrativo, revelador esto que vamos a hacer. Había dioses extraños en la familia de Jacob. ¿Se acuerdan que Raquel se había traído los ídolos de su padre? Y seguramente ahí, entre los siervos, entre la gente que acompañaba a Jacob, ya era toda una tribu. Había adoración a otros dioses. Acuérdense que estamos en el inicio de la fe de estas personas que creen en el Dios verdadero. Apenas están conociendo al Dios verdadero. Todavía traen ideas de otros dioses, ideas de otros pueblos, ideas de antes. Y Dios les dice, purifíquense, desháganse de todo eso. Y es interesante que esa purificación implica también asuntos externos. Cámbiense de ropa. Quítense los aretes que llevan en las orejas. Muy probablemente porque mucha de la ropa que tenían y mucho de las joyas y adornos que usaban tenían una relación con adoración a otros dioses. Seguramente mucha de la ropa que tenían representaba, yo qué sé,
imitación a las personas de aquel lugar, se vestían como la gente de aquel lugar. A lo mejor alguna de la ropa incluso tenía marcas que representaban la adoración a los dioses. Es probable que los aretes tuvieran esa connotación, que los aretes tuvieran figuras, símbolos que representaban los dioses que adoraban antes. Y Dios les dice a Jacob y a toda la familia, y no solo la familia en sangre, sino toda la tribu, que se deshagan de esas cosas. Seguramente había ahí descendientes de Siquem y de Hamor, que leímos ayer, porque se acuerdan que los tomaron. Desháganse de todos los dioses y comprométanse ahora con el Dios verdadero, con el Dios de Israel. Me encanta esta historia, mis amados hermanos, porque nos muestra esta lucha que ustedes y yo también experimentamos. Hemos creído en Dios, nos hemos entregado a Él, pero seguimos viviendo en un mundo alejado de Dios. Y hay una lucha ahí. El mundo a veces quiere jalarnos, el mundo a veces nos tienta, el mundo a veces nos invita, pero Dios también nos invita a que seamos puros, que dejemos atrás toda cosa del mundo y nos concentremos en seguir a Cristo Jesús. Otra vez, no significa vivir en una burbuja, significa vivir en santidad aún en medio de un mundo contrario a Dios. Ser un oasis en medio del desierto. Déjenme ir a las 3 enseñanzas con la letra P para que se nos quede en la memoria. Número 1, purifica tu vida completamente. Mi amado hermano, purifica tu vida completamente. Si has caído en Cristo, dale la espalda al mundo y camina en dirección de Jesús. Me encanta cuando un joven se convierte y deja todo atrás. Y quema sus discos de música pagana que escuchaba antes. Y se quita, yo qué sé, cosas que trae en su cuerpo que representan su vieja vida, que representan su pasada manera de vivir, que representan el viejo hombre, que representan compromisos que él tenía o ella tenía antes, y decide caminar ahora en Cristo Jesús. Purifica tu vida completamente. Número 2, prepárate para el encuentro con Dios. Me gusta pensar que esto es también en situación externa, no solo interna. Purifica tu vida, tu corazón, tu mente, lo que oyes, lo que ves, que también hay algo externo, que se note. Ahora, mira, no me malentiendas. Nuestra adoración a Dios no se mide por la ropa que traemos. Nuestra adoración a Dios no se mide por el maquillaje que nos ponemos, o por los aretes que nos ponemos, o por si tienes o no tienes tatuajes. No. Hay gente con aretes que ama a Dios, hay gente con o sin tatuajes que ama a Dios. Mucha gente, no se pueden quitar los tatuajes, ¿verdad? No es como que te das un tatuaje, te conviertes a Cristo Jesús y se te borra. Pues no, ahí está. Pero claro que lo que pasa en nuestro interior afecta a nuestro exterior, por supuesto que sí. Porque las cosas que hacemos en el exterior vienen de lo profundo de nuestro corazón. Así es que si vamos a estar en los caminos de Dios, y si de verdad estamos en los caminos de Dios, que se nos note exteriormente, en cómo hablamos, en cómo vestimos, en cómo nos comportamos, en qué valoramos, en a dónde vamos los viernes por la noche, en qué gastamos el dinero. Purifica tu vida completamente, prepárate para el encuentro con Dios y permanece en la casa de Dios. Dios le dijo a Jacob, ve a la casa de Dios, ahí donde te llamé, y vas a vivir ahí. Purifica tu vida. Prepárate para el encuentro con Dios y permanece en su casa, mi amado hermano. Ya no te alejes, ya no te salgas de los caminos de Dios. Porque lejos de los caminos de Dios, como vimos ayer, hay pecado, hay perdición, hay destrucción, hay violencia, hay dolor, hay sufrimiento. Ven a los caminos de Cristo Jesús. Que nuestra vida sea un oasis en el desierto, que nuestra familia sea un oasis, que nuestra casa sea un oasis, que nuestra iglesia sea un oasis en medio del desierto. Seamos diferentes. Vayamos contracorriente, seamos cristianos, discípulos de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este devocional. Permítenos llevarlo a cabo. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Pido bendición para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.